Dios los bendiga, mi gente querida, mis amigos. En este momento eh, tengo un estudio sobre destruyendo doctrinas pentecostales. ¿De qué estoy basado esto? De que quiero destruir una doctrina pentecostal. Porque los pentecostales dicen que Jesús era el mismo Padre. Me acuerdo un día que una persona no es pentecostal, pero su mamá es pentecostal, y me dijo: yo creo que Jesús es uno solo. Yo le dije: ¿usted cómo sabe? ¿Cómo me comprueba eso usted? Dijo: es que yo lo creo, dijo, yo lo creo. Dijo, y además yo le dije: entonces, ¿por qué Jesús le oraba al Padre? Dijo: pues oraba a él mismo. Nadie dice, Jesús no se puede orar a él mismo. Juan 17:3. Mire lo que dice la Biblia. Yo voy a mostrar lo que la Biblia dice, porque la Biblia a mí me dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y además dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne sobre su brazo. Y nosotros somos benditos cuando le creemos es a la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso, o sea, a la palabra, es porque no les ha amanecido. Entonces yo voy a mostrar el versículo donde dicen que Jesús tenía una relación con el Padre. Mire lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Oiga, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Está orando Jesús, porque acá dice en el 17:1 dice: Jesús ora por sus discípulos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo así? Jesús está diciendo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, o sea, le está diciendo al Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quienes has enviado. ¿Dónde dice que me conozcan a mí, el único Dios verdadero? No, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 6:38. Mire lo que dice Juan 6:38. Vámonos ligerito. Juan 6:38. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, está diciendo Jesús, sino la voluntad del que me envió. Del que me envió. No vine a hacer mi voluntad, sino que la voluntad del que me envió, o sea, la voluntad del Padre, no la voluntad del mismo. Entonces Jesús aquí está queriendo decir de que él sí tiene un Padre. ¿Cómo me vas a demostrar usted de que Jesús no tiene Padre? Es un engaño total, un engaño fatal. Mateo 7:28. Mire lo que dice Mateo 7:28. Es más claritico, interesante. Perdón, es 7:21. Mire lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso está queriendo decir: no todo el que me va a decir a mí Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hizo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En ese momento Jesús estaba queriendo decir que el Señor que el papá, su Padre, estaba en el cielo. ¿Cómo me vas a venir aquí y decirme usted de que Jesús es el mismo, de que él se oraba a sí mismo, si está diciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos? A mí nadie, no. La Biblia es muy clara en eso. Incluso con esos versículos ya se sabe que Jesús no es uno solo, pero voy a mostrar más versículos. Mire lo que dice Mateo 3, versículo 16 hasta el versículo 17. Y Jesús, después que fue bautizado, está hablando del bautismo de Jesús, subió luego del agua después que fue bautizado. Y aquí los cielos fueron abiertos, los cielos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y vio, o sea, Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, sobre Jesús. Y hubo una voz de los cielos que decía:
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una voz desde los cielos. Vean, una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este versículo es otro que cualquiera lo puede entender, hasta un niño entiende esto. Yo no entiendo a los pentecostales, no entiendo. Me perdonan, no estoy juzgando, solamente yo amo a mis hermanos pentecostales, tengo estudios con hermanos pentecostales, pero no comparto con sus doctrinas, no comparto con las doctrinas de los pentecostales, no. Sí les doy estudio, sí amo a mis hermanos pentecostales porque son mis hermanos, pero no comparto lo que su fe. Yo comparto es la fe de la Biblia, lo que la Biblia me dice, lo que Papá Dios me dice aquí, escrito está. Marcos 15:34. Marcos 15:34. Interesante lo que la palabra de Dios nos dice. Vámonos a Marcos 15, ya llegué ligerito. 34. Oiga lo que dice aquí. Marcos 15:34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oiga, el mismo Jesús cuando fue crucificado, le dijo, hay otras versiones que dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Entonces, ¿qué la Biblia quiere decir? Jesús le está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Interesante. San Juan 16:28. San Juan 16:28. Tengo que apretarle un poquito. San Juan 16:28. Miren lo que dice acá. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y voy al Padre. Es como yo, bueno, yo me vine para el pueblo, ahorita me voy para donde mi Padre. Porque me voy para donde mi Padre. Eso era lo que está diciendo Jesús. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Que se iba a ir a donde su Padre. Interesante. San Juan 14:31. ¿Qué nos dice? 14:31. Mire lo que nos dice. Mas para que el mundo conozcas que amo al Padre y como el Padre me mandó. Hijo, vaya, tráigame una libra de arroz. Vecina, mi Padre me mandó. Eso es lo que está queriendo decir Jesús. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, que lo ama. Y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. La Biblia es muy clara. ¿Por qué no entendemos? Damos sabiduría, pidámosles a Dios que nos dé sabiduría y el Espíritu de Dios para que podamos entender esta escritura. San Juan 5:19. San Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Incluso, oiga, no puede hacer nada por sí mismo. ¿Cómo así que Jesús oraba a sí mismo? Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. San Juan 10:30 dice, el Padre y yo uno somos. ¿Por qué dice uno somos? Voy a dar una explicación. Cuando yo me casé con mi esposa, ¿qué dice la Biblia cuando yo me caso con mi esposa? Por tanto, el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne. Y somos dos personas. Es lo mismo. Jesús y el Padre uno son. En propósito, en todo. En todo lo que hace el Padre, Jesús está de acuerdo. Por eso dice, yo y el Padre uno somos. Es lo mismo que yo con mi esposa uno somos. Pero somos dos. Incluso hay que entender la Biblia. Hay que escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Le digo una vez, yo amo a mis hermanos pentecostales, pero no comparto con sus doctrinas. Este era un estudio que yo quería dar. Dios los bendiga y los guarde.